¿Qué tal, amigos de Factotum Records? Gracias por estar con nosotros y nuestra entrevista de la semana. Tenemos una persona que desde hace mucho tiempo queríamos tener. Es un gran personaje del rock mexicano, es un gran personaje también del cine, de la industria. Ha hecho muchas cosas que ahorita nos va a contar, pero en lo particular, pues yo me enamoré mucho de su disco por ahí del 88-89, su primer disco de Bon y los Enemigos del Silencio, producido nada más y nada menos que por Carlos Narea. Tenemos aquí en Factotum Records al gran Leoncio Lara. Bon, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Qué gusto, pues aquí muy contento de estar acompañándote. Un placer, gracias por regalarnos tu tiempo. No, al contrario, Y gracias. te voy a hacer muchas preguntas que todos los fans de Bon y los Enemigos del Silencio quisieran hacerte. Claro, sí. Y vamos a empezar con una muy sabrosa de esos años, tú como eres del sur y fuiste al Colegio Madrid. Cuéntanos de Cáscara y el Colegio Madrid, esos inicios antes de Bon. Pues mira, siempre el Colegio Madrid creo que fue un semillero en esa época. Bueno, y yo no sé ahora cómo esté, pero en esa época por lo menos sí habíamos muchas gentes interesadas en el rock, en la música, digamos que venía desde los 70, desde los Beatles en realidad, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi primer contacto en primaria, en sexto de primaria, con un amigo con el que formé después una banda que se llamaba Cáscara en la secundaria, desde la secundaria, fue los Beatles, fue hablar de los Beatles y saber que él también tocaba la guitarra y que quería aprender y que queríamos los dos como tocar canciones de los Beatles. Entonces, creo que la escuela fue importante para mí en ese sentido porque me conectó con la gente, mucha gente con quien después seguí y sigo trabajando, como José Areán, que era el bajista de la banda, claro. Brian Chambuleirón, que era el cantante de Cáscara, que ahora es un tanguero muy reconocido, así que y hace arreglos padrísimos para guitarra y voz de tangos así antiguos, y que se regresó a Argentina. Luego por ahí andaba Alfonso André, que por medio de él conocimos luego a Saúl, en fin, como que toda la generación estaba muy conectada y la escuela eso era importante, sobre todo ya en la prepa. Pero lo que me sirvió mucho, por ejemplo, fue muy propiciatoria la escuela, fue que empezáramos a hacer música juntos, porque me acuerdo, por ejemplo, que la primera vez que hice música con Areán y con Giacomán fue en una obra de teatro que se montó en la escuela y que necesitaba como tener música, pero música en vivo. Entonces pidieron quién quiere participar en esto y nos apuntamos y ahí conocí yo a Giacomán por primera vez que tocaba la flauta y ya empezaba a hacer sus propios sintetizadores, así los armaba él. Conocí a Areán, que ya me gustaba tocar ya el bajo, así curiosamente. Y pues a partir de ahí pues nos conocemos y empezamos a trabajar primero haciendo las clásicas tocadas de la escuela, en las verbenas, en todo este tipo, en el audiovisual o en la cafetería se armaban ahí los jams, y luego finalmente pues eso derivó en que siguiéramos en eso y que pues todavía en esas andamos. ¿Y cuándo nace Bon específicamente? ¿Cuándo es cuando se da el paso de Cáscara y esos primeros años a Bon y los Enemigos del Silencio? Fíjate que se da ya después de que salimos de la escuela, porque digamos, en esas épocas como el sueño de Oye, perdón, saludamos a nuestra amiga, no podía faltar la lavadora, sí, siempre pasa esta hora. Y saludos. Además pasa por toda la ciudad, así que no te preocupes. No, te mandó a saludar. Exacto. Oye, te decía que esto ocurrió después de que terminamos la escuela, y como en esas épocas hacer música era como un medio sueño guajiro, ¿no? Y sobre todo rock. Pues cada quien como que agarró el camino que debería agarrar. Giacomán se metió a estudiar ingeniería electrónica, yo me metí a estudiar química, por ejemplo, a mí siempre me gustó mucho la química y me metí. Areán, que era el único que sí ya de entonces quería hacer música, pues se metió a la Nacional a estudiar contrabajo, pero no había ninguna idea de dedicarnos a eso, sino cada quien, pero después nos volvimos, bueno, yo en el Inter conocía a Saúl Hernández, el Caifán mayor, y como seguíamos teniendo el interés de hacer música, hicimos una banda que se llama Frac, que tuvimos pues una carrera muy corta, pero que incluyó la participación en un primer concurso de rock nacional, de rock en español. No era necesariamente en español, sino de rock mexicano, que organizó Pirles en
te estoy hablando de 83, 82, no me acuerdo exactamente qué año, y cuyo premio era grabar una canción en un disco, un compilado de los 15 finalistas. Okay. Entonces participamos en el concurso, que por cierto era muy chistoso, porque ibas, para ver si podías participar, ibas a Peerless con tu equipo, te ponían en una bodega y el A&R de Peerless, que creo que era el papá de Paco Ayala de Molotov. Ah, ok. Te decía, a ver, toquen, y entonces ya empezabas a tocar y ni siquiera llevabas un minuto cuando te decía, ya, sí, tú sí entras, o tú vas para afuera. Oye, ¿no? ¿te acuerdas qué grupos estaban en esa convocatoria? Fíjate que estaba, me acuerdo, había, pues, bueno, participaron un chorro de grupos, porque además hubo luego eliminatorias, claro, y todo, y llegamos los que se quedaron al final, que no me acuerdo de todos, pero había uno que se llamaba Huevo Frito, que por ahí me lo he encontrado, había otro, ay, se me van mucho los nombres. Luego había unos que, por ejemplo, que los de Café Tacuba les hicieron un cover de una de sus rolas, okay, unas gentes de Satélite, no me acuerdo de los Pacheco Blues Band, o total, que quedamos 15 muy disímbolos grupos, porque lo que hacíamos nosotros ya quería ser como un proto New Wave, digamos, y había otras bandas como más heavy metaleras, que de hecho la banda que ganó, que no me acuerdo cómo se llama, pero donde tocaba León Granados, el ingeniero que grabó muchísimas cosas del rock mexicano, ellos ganaron, y era una banda así como onda Motley Crue, o sea, como ochentera, ese heavy glam ochentero, ¿no? Ellos ganaron, pero como quedamos dentro de los 15, nos grabaron nuestro tema, entonces tuvimos un día y tuvimos varias horas grabando en el estudio de los Babies, me acuerdo, y salió el disco, y pues realmente no pasó demasiado, ¿no? Pero sí yo lo veo como un momento donde la industria como empezó a ver, ¿no? Y ahí ya se llamaban Bonnie los enemigos del silencio. Ahí se llamaba Frac todavía lo que hicimos Frac. Esto, pero viendo eso, Giacomán no se halló, por ejemplo, en ingeniería electrónica, y la pasión por la música lo hizo como irse a estudiar a Los Ángeles, a la Dick Grove School of Music en Los Ángeles, y entonces me invitó allí a que fuera, un poco como para decirme, oye, debíamos intentar hacer una banda, yo voy a regresar porque ya terminaba su carrera, bueno, pues sí es como carrera, y regresaba y un poco lo que me planteó es, debíamos darle un tiempo, o sea, yo regreso y le damos un año, ahí ya hay algunos lugares, empezaban a ver algunos lugares, de hecho empezaba a abrir Rocotitlán, y yo le dije, bueno, pues vamos a probarlo, digo, pues qué más da. Y entonces, no sé cómo logramos que nos invitaran a tocar a Rocotitlán, muy al principio de Rocotitlán, y de hecho no teníamos nombre, y entonces en una noche hubo que decidir el nombre, y estuvimos ahí un ratote diciendo tonterías hasta que quedó el nombre de Bonnie los enemigos del silencio. Entonces, y a partir de ahí, pues ya se armó todo el asunto, ¿no? Toda la historia como que comenzó a partir de esa tocada en Rocotitlán, donde por ejemplo no sabíamos que teníamos que llevar nuestro equipo, entonces llegamos y no había equipo, y por suerte iba a tocar creo que Kerigma, que sí tenía equipo y nos lo prestó. Claro. En fin, empezamos a aprender ahí. Qué maravilloso, porque digo, para las gentes que no les tocó ese mítico antro Rocotitlán, que por cierto abre el 14 de septiembre del 85, exacto, 5 días antes del temblor, del terremoto, exacto, del 85, sí, ¿recuerdas? Sí, claro, sí. Y bueno, en ese mítico antro, pues ahí tocaron grandes bandas, desde luego Kerigma, Neón, Ritmo Peligroso, ustedes, Caifanes, Café Tacuba, tocaron todos. Botellita de Jerez, que eran los, bueno, aparte eran los dueños del lugar. Sí, claro. Pero a ver, cuéntanos, ya nace, le voy a pedir a mi querido amigo Lalo, pásame el disco de Bonnie los enemigos del silencio, porque lo vamos a presumir. ¿Cuándo nace? Sacan este maravilloso disco con una producción, presúmenos, porque este disco es historia pura, señores. Este disco es un disco que para mí siento que cambió el rumbo del rock mexicano, y a 30 y tantos años después me remito a decirlo y seguir pensando. Ustedes tocaban una mezcla de ska, reggae, pop, new wave, de una manera increíble, un sonido muy peculiar, Bon, y con tu voz también muy peculiar. ¿Por qué Carlos Narea
¿Quién escoge a Carlos Narea o ustedes lo escogen? ¿O cómo se da el rollo con CBS para este disco? Con CBS fue muy interesante porque Carlos Narea nos escogió a nosotros porque, de hecho, cuando le dimos esto que te decía que dijimos, vamos a darle chance a esto, a ver, un año, a ver si logramos hacer que algo pase. Pues estábamos en nuestras tocadas y tuvimos después, poco tiempo después, una tocada en Rocotitlán, y nos tocamos muy bien y ya, digamos, ya estábamos tocando sólidamente, teníamos temas, como que ya teníamos cierto grupo de gente que nos iba a ver y todo esto. Y entonces terminamos una tocada y como en las películas se acercó un señor así al final y nos dijo, oigan, me llamo Carlos Narea. Yo digo un señor porque yo lo veía muy grande, pero en realidad pues es que será unos 6, 7 años más grande que nosotros, o sea, tampoco es que estuviera muy grande, pero y para los que no sepan quién fue Carlos Narea, pues imagínense Nacha Pop, entre otras bandas españolas. Exacto, sí, Nacha Pop, Hombres G, Miguel Ríos, o sea, claro. Vamos, sí, un productor leyenda. Top. Y sí sabíamos quién era porque ya estaba en México sonando Hombres G, Nacha Pop, Radio Futura y Soda Stereo y todos los demás. Ya empezaba como todo este movimiento de rock en español, ya estaba sonando en el radio. Y entonces nos dice, oye, pues a mí me contrató CBS, que en ese tiempo era CBS, todavía no era Sony, para grabar a 2 bandas mexicanas y pues me gustó mucho su banda y me gustaría ver si les interesa. Entonces, como en las películas, pues dijimos, claro que sí, o sea, no, pues sí, cómo no nos va a interesar, sino, pero totalmente, digamos, inesperado para nosotros, porque nosotros era ver un año para ver si algo en ese momento no te la creíste, ya fue como cuando pues, ya dijiste, ¿esto va en serio? No, fíjate que todo fue tan irreal que no, hasta que no, nunca, y eso creo que ha sido una gran ventaja de mía, por lo menos mía, no sé si los demás lo hayan visto, que nunca fue tan repentino y tan súbito que nunca me la creí así como una cosa, o sea, siempre aproveché y me gustó mucho hacerlo, pero nunca fue de yo ya estoy a otro nivel o esto. Para mí yo seguía ¿Nunca se la creyeron Nunca ustedes? nos la creímos. Siempre siguió siendo en la onda de ensayar en el cuarto y pasárnosla bien y hacer la música, que era lo que más nos importaba. Pero ciertamente esto sí cambió totalmente nuestras carreras. Y a partir de ahí, pues nos dijo, oye, pues ¿dónde tienen su ensayo? Me gustaría ir a oír unas rolas más así en corto. Fuimos al ensayo, nos oyó. Y acto seguido estábamos firmando en Sony, bueno, CBS en esa época, con el presidente de Sony que eran otros tiempos, eran compañías muy diferentes. El presidente Sony dejó de jugar al golf ese día para ir a firmarnos, ¿no? O sea, una cosa así surreal, eran otros tiempos, eran las compañías estas gigantes. Con mucho dinero. Pero a ver, ya... Es que la verdad hasta me pongo chinito de pensar, imagínate unos chavos que no se la creían, de repente firmando por un contrato con CBS, sacando esta maravilla de disco con un superproductor español, aparte el disco es una maravilla y ustedes ya están en los cuernos de la luna, viene Rod Stewart a Querétaro a tocar. Exacto, y ustedes van, cuéntame esa experiencia, por ejemplo. Pues sí, mira, y antes de Rod Stewart, como Hombres G era también de CBS, entonces, y Hombres G iba a hacer una gran gira por toda la República, nos metieron como los teloneros de Hombres G. Entonces, para empezar, para estrenarnos, digamos, Bautizo de Fuego. El Bautizo de Fuego, ¿qué fueron como 45 fechas en 2 meses, o sea, casi jueves, viernes, sábado y domingo seguidos. ¿En México, en España? No, en México nada más, toda la República Mexicana. Entonces, recorrimos así de entrada. Oye, todo lo que no habían tocado antes ese año. Ahí fue todo, porque, y además de tocar en Rocotitlán y estos lugares así chiquitos, el 9 el Look todavía no, apenas estaba empezando el Rockstock, o sea, vamos, después ya regresamos un poco a esos lugares, pero en realidad eran chiquitos, todavía tocábamos en el Tutti Frutti también, o sea, lugares muy pequeñitos, así como el 5 ahora con lo del blues, así era la onda. Y pasamos de eso a puros estadios de béisbol de 10,000 gentes y cosas así, auditorios muy grandotes por toda la República. Entonces sí fue un cambio así brutal, pero que nos ayudó mucho a
como a tocar muy bien, la verdad, porque además como salíamos, nuestro disco no salió hasta ya bien entrada la gira, o sea, nosotros hicimos como 10, 12 fechas sin que el disco todavía estuviera a la Sí, venta. porque el disco Entonces, sale en el 89, ¿no? sale en 88, pero salió hasta creo que octubre de 88, septiembre de 88, y nosotros empezamos a finales de agosto la gira. Ok. Y entonces hubo varias fechas que nadie nos conocía. ¿Te acuerdas de Espacio 59, la claro, estación de radio? sí, Les claro. pasaba mucho sus canciones. Exacto, ellos nos pusieron, de hecho, los demos primero, antes que saliera el disco. Es que es algo curioso, porque la gente ya demo. conocía sus canciones Sí. antes de salir el disco, ¿no? Exacto, pero sobre todo aquí en la ciudad. Pero nosotros hicimos giras en Minatitlán, en Poza Rica, en Ciudad Madero. Ahí no nos conocía nadie así, entonces sí íbamos como un poco a pelearnos al público, ¿no? A ganártelo ahí, y eso nos fue una ¿Qué edad lección. tenías tú cuando fue Yo todo tenía esto? 21 años, 21 años, entonces sí, además estábamos súper chavos, yo 21, Yacomán 22 y Arean 20, porque nos llevamos un año, entonces sí estábamos muy chavos y ya nos vimos embarcados en eso, y yo esa es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño, porque fue todo nuevo, era como estar abriendo, no espacios, sino enfrentándote a una cosa que después pues se convirtió en todo el rock nacional, pero que en esa época era como empezar a ajustar todo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, muchos shows, estadios de béisbol, 10,000 gentes, y las tarimas eran de 1.5 metros, ¿no? Y el público así encima de ti, o sea, nada que ver con lo que es hoy, ¿no? Tenías al público ahí encima, de verdad, o sea, si no les gustaba, tenías que saber tocar, tenías que saber tocar, y como sí ganártelos, porque si no, sí se te echaba, o sea, sí te metían y ya no volvías a aparecer, así, ¿no? Y estuvo muy padre, eso fue una educación musical y de performance muy importante para nosotros. Oye, y bueno, pues yo te tengo que hacer una pregunta que me esperé, le contaba aquí a mi productor que 34 años en hacértela, porque para 1994 viene el señor Tapaderrumbes, que es su segundo disco, con una disquera muy independiente, Spartacus, que era totalmente independiente. Entonces, ¿por qué esperarse? ¿Qué pasó en esa transición? ¿Qué le pasó a Bon, a ustedes como banda, del 88 al 94? Es decir, todo el mundo pensó que después de su primer disco, esta joya, iban a venir ustedes con todo 1 o 2 años después. ¿Por qué esperarse 5 años, Bon? ¿Por qué irse a otra disquera que ya era independiente? Cuéntanos qué pasó en esos 5 años de transición de uno al segundo disco. Pues fíjate, lo que pasó es lo que a veces pasa o pasaba, ¿no? Y sigue pasando con los grandes corporativos. Este disco funcionó muy bien y se vendió mucho, fue disco de oro y todo el asunto, pero Sony quería que el siguiente disco fuera 3 veces eso, y entonces tenía sus ideas de cómo lograrlo, ¿no? Y entre otras cosas, sus ideas eran, por ejemplo, que hiciéramos algunos covers de unas bandas brasileñas, unas que ni siquiera nos gustaron mucho, no eran los Paralamas ni cosas así, eran como cosas que nunca nos gustaron mucho, o que hiciéramos versiones, por ejemplo, querían que hiciéramos Bob Marley en español, ¿no? No Woman, No Cry en español, cosas algunos covers como para, y entonces, siendo tan jóvenes y un poco orgullosos, ¿no? Así, les dijimos que no, que de ninguna manera íbamos a ceder nuestra integridad artística por nada de eso. Hubo ahí muchos tejemanejes, muchos, a ver, entonces hagan unos demos, hicimos muchos demos, muchas canciones, y de hecho yo pienso que algunas muy buenas, algunas terminaron en el señor Tapaderrumbes, había otras que ya no terminaron ahí, pero sobre todo... Entonces ustedes rompen con la disquera. Rompimos básicamente con la disquera, los dos, digamos, porque ellos también no iban a ceder a que no hiciéramos lo que ellos querían. Hubo un cambio también de presidente de la compañía, ya no era el señor del golf, ya era, porque el señor del golf se ve que nada más estaba en el golf y haciendo negocios al respecto, y no tenía realmente mucho interés en lo que se hiciera, y confiaba en que las cosas sucederían. Como dice Frank Zappa, que era la onda, Frank Zappa dice: lo mejor de la música se hizo cuando los disqueros no tenían ni idea de a quién contrataban. Cuando te dejaban trabajar. Y lo que pegaba, y lo que no. Y aquí ya llegó un brasileño que había dirigido no sé qué en Brasil y no sé qué, y él era el de los covers. Y ya tenía como mucha injerencia, y bueno, y no solo nos fue muy mal a nosotros, también medio que acabó con la carrera
de Yuri y de Manuel, ¿no? Que eran así como Imagino. los grandes eran junto con Vicente Fernández como los grandes Del artistas catálogo. del catálogo de CBS. Y pues nosotros no nos dejamos y tomamos una actitud de, lo haremos nosotros o veremos. Y cuando salimos de ahí hubo varios ofrecimientos, pero nunca nos convencieron. Por ejemplo, ya estaba Ariola, pero como estaba Caifanes y estaban echando a andar Culebra, como que no cabíamos tampoco en ese catálogo que era como más alternativo y nosotros éramos quizás un poco más pop y no querían tener, o sea, ya tenían a Caifanes, entonces nosotros éramos un poco como el medio el equivalente, entonces como que no se dio con ninguna muy grande y lo que decidimos fue pues vamos a hacer nosotros nuestro disco, nosotros lo grabamos y lo producimos, empezaba a haber estos, como capacidades tecnológicas muy limitadas todavía, por ejemplo, la Porte Studio, donde tenías a cassette, grababas, y empezaba a haber como más accesibilidad a las grabadoras de cinta, por ejemplo, de las chicas, pero 8 canales. Entonces, más bien como que invertimos un poco en cierto equipo y decidimos hacerlo independiente. Ahora, eso nos llevó años, porque sí era muy difícil, entonces todavía en lo que pudimos echar a andar el estudio, que sonara más o menos decentemente bien y luego grabarlo. El estudio estaba aquí en el DF. Estaba en casa de Giacomán, el estudio, okay. Sí, o sea, fue un era estudio, muy casero. Era un estudio casero, era como, digamos, yo pienso que fuimos de los primeros en tener una aproximación como casera, hacer cosa que hoy es de lo más común, ¿no? Pero la tecnología es mucho mejor hoy. Y sí nos tomó muchísimo tiempo. Y cuando salimos ya con el producto, que la idea era venderlo, pues los que se ofrecieron y les encantó la idea fueron Spartacus, que efectivamente ellos también estaban como queriendo entrar a esta cosa de la independencia, y salió ahí y pues fue muy digo, comparado con lo que hacía todavía para esas fechas cualquier compañía grande, pues fue muy poca difusión. ¿La radio no pasaba sus canciones? Pasaron un poco algunas radios como Radioactivo, pasó algunas canciones, pero desde luego no tenían la fuerza del músculo que tenían. Oye, y aparte, fíjate, me dices, para el 94, ¿recuerdas? Ya empezaba la avanzada regia a venir a México, ¿te acuerdas? Empezaba a ver eso también. ¿No? Molotov, sí, claro. Plastilina Mosh. Estaba también cambiando mucho el tipo de música como que y el rumbo. Empezaba, ¿no? Exacto, mucho de eso. Y nosotros seguíamos como un poco, y siempre seguimos mucho en esta onda. New Wave. Pues sí, más New Wave, más como Tears for Fears, como este tipo de rock, rock pop, como más, más elaborado. Y ya venían los 90s que se volvieron como más rudos. Más violentos. Y pues sí, no pasó mucho con el disco. Sí hubo muchos reconocimientos de cosas que ganamos en alguna entrega de premios, como el mejor disco independiente, varias cosas así. Y todavía hay fans que lo tienen y que lo atesoran ese disco como... Yo lo tuve y lo perdí. No, pues me hubieras dicho y te traía uno, porque todavía tengo, fíjate, pero ya te lo daré. CD, porque ese sí ya salió en CD, ¿no? Oye, y por ejemplo, ese es el 94, y ya para después el 97, que es su tercer y último disco, ¿no? Así es, sí. Un beso y bang. Exacto. Pasaron 3 años, ahí ¿verdad? Pasaron otros 3 años. Cuéntame cómo fue otra vez ese camino del segundo disco al tercer disco. Pues mira, ahí lo que pasó es que, bueno, no pasó demasiado con este disco, ya también andábamos un poco metido en los de las películas y todo esto, ya desde entonces, desde antes, pero ya como que un poco la vimos como difícil en términos de banda, digamos, sobre todo comparado con lo que habíamos vivido antes, y como había cambiado un poco la escena, pues ya no nos sentimos tan a gusto para Oye, pero seguías siendo un chavo de 26, 27 años, sí, claro, ¿no? sí, todavía estaba bastante como te chavo. Sentías muy viejo en los 90, ¿no? Sí, fíjate que en los 90 así me cayeron pesados. Sí, fue así de, no, eso me comentan varios. Sí, no fueron, según yo, no fue lo más adecuado. Y siempre, supongo que a todos nos pasa que estás muy chavo y estás como muy en la onda y luego creces un poco y ya como que la onda nueva o te haces loco y haces como que te gusta o ya no te gusta tanto y pues ya te sientes medio fuera, ¿no? Y yo sí fue claramente de esto, a mí no me late tanto. Los grupos que salían,
pues sí me gustaban, pero tampoco tanto. O sea, sí, pon tú, sí había cosas como ¿Qué te gustaba, Zurdo. por ejemplo, del rock mexicano? ¿Qué te latía a ti, Cabo? ¿Qué Sí, decías, esto es bueno? a mí siempre me gustó mucho Café Tacuba, por ¿Te ejemplo. gustó Siempre sí se me hizo una banda como interesante, muy con su onda y que siempre buscó evolucionar. ¿De los 80s qué te gustaba? De los 80s sí me gustaban mucho mis camaradas, fíjate, me gustaba en esa época Caifanes, me gustaba esa primera época de Caifanes, me gustó siempre su rollo, me gustaba Neón, que tienen unas rolas bien padres, Bien así, pop, o sea, sí. que en el momento las oía súper así como súper pop y todo esto, pero ahora que he estado tocando con ellos en esto del rock en tu idioma sinfónico, ya aprendiéndotelas y estos ves y tienen mucha onda, o sea, sí tenían un toque pop muy, muy interesante, o sea, muy elaborado, eran buenos, me gustaba La Castañeda, que es un poco de después, y ahora retomando otra vez, reestudiándola, está bien padre, ese disco, primer disco de La Castañeda, muy bueno, es ¿no? muy bueno. Muy buen disco. De hecho, la semana que entra viene Chava Moreno acá. Fíjate, me lo saludas. Ya, pues hemos estado ahí sí, compartiendo el escenario últimamente, así con Oye, el rock y de bandas idioma. un poquito anteriores como Size, por ejemplo, bueno, Chuck Moll. sí, no, bueno, Chuck Moll, yo me acuerdo de los primeros conciertos que yo disfrutara mucho, fueron... Ili Bleedy, sí, te tocó ver a Ili me tocó Bleedy? ver a Ili, en me el tocó 9, ¿no? En el 9 o en, déjame ver, o en Hit 70, no Okay. me acuerdo, en alguno de los dos lo vi, y sí, para mí era impresionante ver también al Capitán Pijamas, a toda esta banda como más punk, siempre me impresionaron muchísimo. ¿Te acuerdas de esa banda que tenían los La Fontaine, que era María Bonita? María Bonita, desde luego también. ¿Cómo se llamaban estos que también tocaban con unos corks, que cantaban? Casino Shanghai. Exacto. Toda esa banda la vimos muchísimo y de hecho alguna vez compartimos hasta escenarios. Síntoma, ¿te acuerdas de Síntoma? Vino el gran Alexei Severin, estuvo aquí el mes pasado. Ándale, sí, no, todos ellos los veíamos, además, como son más grandes que nosotros, sí los veíamos y nos impresionaban. Siempre, por ejemplo, Dangerous Rhythm fue así siempre, el Piro siempre fue una figura como muy importante para todos nosotros y fue como parte del que iba adelante y que tenía el rollo, una parte de nuestro rollo que era toda la parte, digamos, del punk, que estaba asimilado. Yo no sé si compartes, pero me acuerdo que la crítica por ahí del 89 catalogó este disco un poquito con influencias de Ritmo Peligroso. ¿Tú las ves? Sí, yo creo que sí, fíjate, porque había un poco, cuando Ritmo Peligroso empezó a dejó de ser Dangerous Rhythm, digamos, dejaron de ser punks puros para integrar la onda latina. Creo que nosotros también vimos como esa cosa de hacerlo más nuestro, hacer como un New Wave más mexicano, digamos, y creo que sí es una influencia, no directa, pero sí seguramente está asumida como naturalmente, ¿no? Y siempre yo he tenido muchísimo respeto y gusto por la música que ha hecho el Ritmo y el Piro y Marcelo son de los Oye, mi querido Bon, y bueno, ya en los 90s empiezas, por ejemplo, a hacer un poquito de soundtracks, háblanos de Solo con tu pareja, Las Lloronas, empieza a hablar de todo lo que se vino después, lo que estás haciendo incluso ahora, que es música para películas y todo ese rollo. Sí, fíjate que ese fue como una parte que siempre me interesó muchísimo porque a todos, a toda la banda siempre nos interesó mucho el trabajo de estudio y por eso nos gustó mucho que nos produjeran Área porque nos enseñó muchísimo. Vimos cómo era producir todo el rollo de los estudios. Además, tuvimos la fortuna de mezclar este disco en Air Studios en Londres, en el estudio de George Martin. Conocimos a George Martin, así desayunamos una vez con él ahí en su estudio y se asomaba a ver cómo íbamos. Entonces sí fue así muy impresionante para nosotros ver todo esto. Era el mero estudio, hasta estaba grabando In Excess junto a nosotros. O sea, vamos, sí era como haber llegado a la meca, a las grandes ligas. A las grandes ligas. Y entonces eso nos marcó mucho y el trabajo de estudio siempre nos gustó muchísimo, sobre todo a Giacomán y a mí. Y el cine, pues es un poco eso, ¿no? Es un poco trabajas en tu estudio, produces ahí y luego grabas de diferentes maneras dependiendo del estudio. Pero sí, efectivamente, por esas épocas, ya por los 90s, ya estábamos haciendo mucha música del cine industrial mexicano, Giacomán y yo. Hice yo como 40 películas, así, Terror en la Mafia, Desvestidas y Alborotadas, El Macho Biónico, así, de ese tipo hice
muchísimas, que eran malísimas las películas, pero que me educaron. ¿Te imaginas de los 70s del cine de arte de Casals, Ripstein? Ándale, exacto. Imagínate los 80s lo que se estaba haciendo, ¿no? Exacto, pasaron de eso, de estos grandes autores, a esto que era lamentable y que para finales de los 90s, tronó, en realidad tronó la industria, yo digo, pues mitades de los 90s tronó porque empezaron los videocassettes y todo videocine, ándale, Televisa empezaba con... empezaron todo el negocio, entonces pues sí, la gente prefería realmente ver cualquier película hollywoodense en su casa que ir a ver Terror en la Mafia, y eso los tronó finalmente. Y ahí yo paré un poco de hacer películas hasta que en el 2000, justamente al casi cambio de siglo, Areán, el bajista de la banda, que es director de orquesta, estaba trabajando en Bellas Artes, en la ópera de Bellas Artes. Estaban poniendo una ópera que se llama Salomé de Strauss, y el director de escena era Ripstein, justamente Arturo Ripstein. Y le preguntó a Areán, oye, tú no conoces, estoy haciendo una película y no conocerás a alguien que pueda hacerme unas canciones, unos boleros para la película. Y le dijo, pues, ¿por qué no le llamas a Bon? Y entonces ya me llamó Ripstein y estaba haciendo pues la primera película digital de latinoamericana que se llama Así es la vida. Es una película que es en realidad una como recreación de Medea en ojos de Ripstein, o sea, en una vecindad y con todo. La vi hace poco, qué loca película. Es una película padre, o sea, sí, es una película fuerte. Y fuerte, un concepto muy surreal y muy personal de Ripstein. Sí, como siempre, o sea, sí, él sí es un cineasta, es un autor, pues. Y entonces me dijo que necesitaba unas canciones porque en vez de coro griego, digamos, quería un trío, ¿no? Que cantara boleros y eran como uno era un personaje más. Y entonces me eché las rolas y le encantó cómo quedó. Hay varias escenas donde salen las rolas con el trío ahí cantándolas y todo. Quedó muy padre la película, muy interesante. Entonces, bueno, yo que venía de hacer Terror en la Mafia y todo esto, dije, esto sí está padrísimo, así, ¿no? Y tuve la fortuna de que le gustó y que me siguió llamando para varias películas más. Hice 3, 4 películas más con él. Y sobre todo hice una muy grande que se llama La Virgen de la Lujuria. La Virgen de la Lujuria, que tuvimos, que es una producción como francesa y española, y que tuve oportunidad de hacer mi primer score con orquesta completa, y grabado en Praga, o sea, como padrísimo. Entonces, pues después de esas experiencias quedé encantado de hacer música de películas, y digamos, no todas las películas que hago son padrísimas o necesariamente me gustan, pero el oficio de hacerlo es muy divertido. Fíjate que siempre, yo lo que pienso es que siempre hacer música para lo que sea es siempre padre y gratificante para mí, y ese camino me ha llevado a hacer ahora pues las animaciones, series, también televisivas. Hice un sueño de mi vida que fue hacer la música de Don Gato y su pandilla, el remake, la película. Entonces sí he tenido como experiencias muy padres en la música de Pues cine. no por nada eres reconocido como un gran productor, mi querido Bon. Un hombre, gracias. Yo creo que hace todas estas películas, hace poco que estaba viendo esa movie de Ripstein que dices, es una gran peli que se la recomiendo, pero la música tiene un toque que le da. Onda. Es que sí, con Ripstein es padre trabajar porque él tiene una idea muy clara de la música. ¿Fue fácil trabajar con él? Fíjate que sí. Porque dicen que es muy perfeccionista. Como músico fue muy bien, porque como la música no es un área que domine, pues entonces sí delega fácilmente, y a mí me fue particularmente bien porque le gustó, pero sí vi cómo me invitaba al set muchas veces y cómo eran sus sets, era impresionante, así, silencio total y todo el mundo. Y eran como tipo vecindades, ¿no? Eran ese tipo de. Exacto. Hizo el de la Lujuria estuvo padrísimo porque armó una vecindad completa en los estudios Churubusco. Entonces sí era cine, así como la magia del cine, ¿no? Pero sí, sus actores aterrados todo el tiempo de él. Es un director de la vieja guardia, de esos que te puede ahí bajonear. Digo, ya no hay de esos, ¿no? Los grandes, ¿no? Casals, Ripstein, Hermosillo, y todos ellos que sí eran así, te daban miedo porque hasta armados podían estar. casi como el Indio Fernández, ¿te acuerdas? Exactamente. Oye, y ahorita cuéntanos, estás haciendo ahorita con tu hermano, estás haciendo mucho jazz, cuéntanos en el rollo que estás haciendo en el 5, cuéntanos para que invites también a la gente que
que vaya a verlos? Pues mira, sí, ahora después, hace unos años, hace ya como 4 o 5 años, y a partir de lo del rollo del rock en tu idioma sinfónico, que empecé como a tocar un poco más, me di cuenta de que sí extrañaba mucho las Y más tocadas. por la pandemia, ¿no? Exacto. Bueno, ¿Cómo te fue con la pandemia? Con la pandemia me fue muy bien, aunque sí, digamos, no pararon afortunadamente las producciones de música para películas y todo esto, pero yo ya estaba como un poco en el asunto de los señores, en hacer el blues, en tocar. Ya tenía como mis tocadas, que si bien son como más de hobby, digamos, todas estas alturas, sí me dejan mucho porque, digamos, desde que salió el último disco, digamos, desde los 2000 hasta hace 5 años, prácticamente no toqué absolutamente nada, o sea, no me subí a un escenario a tocar nada. Entonces, cuando salió lo del disco del rock en tu idioma sinfónico, que me invitó Sabo ahí con Voy a Buscar, y que hice varios shows y que hicimos un tocar, pues me di cuenta que sí extrañaba la tocada, y yo siempre había tenido desde muy chavo la fantasía de tener una banda primero de blues, y donde yo no cantara sino fuera solo el guitarrista. Entonces, en algún momento compartíamos mi estudio con la casa de Marcelo, mi hermano, y yo sí soy medio obsesivo, y estuve estudiando un rato, como 3 años, blues así, pero muy, muy obsesivamente. ¿Te gustaba el blues de más chavo? Me gustaba desde chavo. Lo primero que me marcó y que me acercó al rock fue el blues a través de un festival que nos llevó mi papá en la NESA, el primer festival de blues de la Ciudad de México en 78. ¿No tocó ahí John Mayall en ese? En ese tocó Muddy Waters. Muddy Waters, no tocó okay, Charlie, no, ¿cómo se llama? El contrabajista, bueno, tocó también Howlin' Wolf, tocó el contrabajista que de muchas rolas, tocaron como John Lee Hooker, o sea, había al panteón, a los grandes, y eso, pero yo tenía como 13 años, algo así, 12 años. Y eso me marcó, así, para mí eso era el rock, ¿no? O sea, y luego que oía Zeppelin y todo, dije, pues sí, ¿no? O sea, claramente viene de ahí, ¿no? Y siempre me gustó muchísimo el blues, y siempre lo quise como estudiar así a profundidad, y no lo había hecho hasta hace unos años, que ya dije, ahora es cuando. Y me puse a estudiar, y Marcelo me oía estudiar hasta que un día me dijo, oye, pues, ¿por qué no hacemos una banda de blues? Y le dije, pues órale, le voy a decir a Areán, porque Areán o sea, yo lo llamo y me graba bajos para las películas, o si voy a hacer un grupo, él entra, o me ha grabado, incluso dirigido varias orquestas para películas. Entonces, con el trabajo, le dije, oye, te late hacer, juntarnos a tocar, ni siquiera no, había planes. Aparte qué padre, porque los que hemos tenido oportunidad de verlos, mi querido Lalo, es un deleite. Yo los vi en el Vive Latino que tocaron, ¿te acuerdas? Padre, sí, el año pasado estuvieron ahí estuve. Estuvo bien padre. Muy, muy padre, toda la banda, la recepción de la banda. Muy padre, muy cálida, la gente bailando blues ahí. Bien muy, muy padre. Qué bueno que se dedicaron a hacer ese proyecto, porque fíjate, es mucha calidad. Cumple con esta cosa de seguir tocando, de seguir haciendo música en vivo, digamos, que siempre fue, fue lo primero que siempre nos motivó a estar en la música, y hacerlo sin tanto parafernalia, digamos, sin tanto rollo, o sea, nada más llevar tu guitarra y tu ampli y tocar donde sea, y así empezamos. El 5 ya es un lugar así como más cachetón, pero hemos tocado en restaurantes, en donde sea, tocamos, y eso está padrísimo, es como volver. Aparte, como un gran melómano que eres, ¿no? O sea, porque los grandes músicos son grandes melómanos. Sí, y por ejemplo, la tienda, nunca habías venido a la tienda. ¿Qué te parece este recinto de vinilos? Es que es una maravilla, siempre está rodeado de los discos, sobre todo los que, bueno, yo creo que todos, pero los que crecimos con los discos, es estar como rodeado de la música, ¿no? Siempre es como tenerla ahí cercana, aunque no esté sonando, y para mí es padrísimo, sobre todo ahora que la música como objeto, digamos, ha desaparecido prácticamente, ¿no? Es lo que platicábamos hace rato, que no existe nada, o sea, solo está en la red, y la pones en tus audífonos y no sabes nada de quién la hizo, dónde se grabó, o sea, estás perdido, y esto era como toda una experiencia romántica y sensorial, y agarrabas el disco, veías quién lo produjo. Para empezar, creo yo que
experiencia es completamente diferente, porque para oír un vinil, pues, tienes que ponerlo, y dejar que no Que puedes, corre y saber puedes exacto. estarte Sí, saltando, o sea, es una es un flojera, ritual, sí. es un ritual, y normalmente cuando lo pones lo oyes, porque es tanto, o sea, vamos, ya lo hiciste, entonces te sientas y lo oyes, que era lo que hacíamos antes, ¿no? De hecho, estábamos platicando, por ejemplo, este disco que está aquí, platicábamos, salió el nombre de varias tiendas de discos de los 80s, ¿no? Y desde luego había 70s, 80s, Hip 70, Hip 70, te sí. tocó Super Sound en los Super Sound, 80s, claro, en Polanco, sí, Polanco. Sonido Sorba en la Zona Rosa, que había varias. Sí. Había una, por ejemplo, este disco de las Gogos, todavía tiene la calcomanía de Discos Brillos, que era otra tienda famosa, sí. que había, ¿no? Y entonces, había una de música clásica ahí ¿cómo se llamaba? Muy famosa, y que casi que te hacían claro, que estaba por Coyoacán, no estaba no, estaba por ay, ¿dónde era? Por Lagos de algo, por allá. Había discos en Tiber 100, desde luego. Puede que sea esa, pero donde sí tenías casi que hacer un cuestionario para que te vendieran los discos. Bueno, había en los metros, había las discolandias, había Exacto. En el metro Insurgentes, había discos. Sí. A ti te tocó en Gigante, en Aurrera, comprar. Ahí compré varias cosas, compré Led Zeppelin, compré Deep Purple, o sea, con muchas cosas que todavía aprecio musicalmente muchísimo, las compré. Fue una maravilla para todos nosotros, ya los rucos, haber tenido esa experiencia, ¿verdad? De haber ido a las tiendas de discos. Y sabes que hoy en día es padrísimo que tienes todo accesible, o así quiero ir tal cosa, pero por otro lado también le quita cierta profundidad a la experiencia, porque como está todo ahí, todo el tiempo a tu disposición, realmente no lo valoras tanto. Yo me acuerdo, por ejemplo, estar esperando impaciente que saliera el disco, el The Wall de Pink Floyd, claro. ¿no? Así de que realmente esperabas. Y tenerlo en tu mano y sentir el vinilo. Comprarlo, sentirlo y ponerlo y oírlo, ¿no? Y ahora como que siento que eso se perdió mucho. Y había el otro aspecto que es el arte, ¿no? Por ejemplo, para todos los que amaban a las portadas de Yes, de Roger Dean, por ejemplo, o un King Crimson, tenerlo con la portada, el primero de ellos, el arte no se comparaba después a un formato como el del CD, ¿no? Sí, claro, sí, no, ahí se perdió todo, ya no se veía nada, era las muy letras difícil, no se veían. Las letras muy complicadas y ahí se empezó, y hoy en día con la cuestión digital, pues no hay nada de información, en realidad hay muy poquita y solo si te metes y averiguas, entonces sí, según yo perdimos un objeto muy padre, y por eso creo que sigue estando vigente, porque muchos como que tenemos la necesidad de tener nuestros discos, porque además... ¿Tienes tu colección? ¿Tienes todavía muchos discos? Todavía no tengo tantos, tengo ahorita como 250, o sea, que para los estándares de la época pues eran poquitos, pero sabes que los aprecio muchísimo y los oigo, a diferencia de tener toda la biblioteca de Apple Music, ¿no? Claro. Estos sí los pongo y los oigo. Me decías que todavía tienes tu gradiente, ¿va? Tu microcomponente. Mi aparato gradiente, con las bocinas originales y mi tornamesa Garrard como de los 50. Uf, las Garrard. Entonces, sí, tengo ahí como la experiencia old school todavía, y de repente no es tan seguido como antes, pero de repente sí lo pongo, y cuando lo pongo me siento y lo oigo, y es padre. Pues qué padre, aquí Factotum Records vas a escoger uno que te vamos a regalar, un disco de época para que tengas un disco más en tu colección. Pues amigos, se nos ha pasado como agua el tiempo, la verdad que es una persona que siempre queríamos tener y admiramos hace muchos años, y en persona, dicen por ahí, Oscar Wilde decía que amo al artista y odio a la persona. En este caso no me equivoqué, la persona creo que es más grande que el artista. Gracias, mi querido Leoncio Lara. Un placer, la verdad, ahorita vamos a tener un podcast contigo, y la verdad me voy a despedir con unas palabras que en la mañana mi hija de 9 años me decía: papá, ¿a quién vas a entrevistar hoy? ¿A quién te toca? Y le comenté, pues es Bon y los Enemigos del Silencio, Leoncio Lara, y papá, y me dice, no lo conozco, mi niña tiene 9 años, y le puse la canción de Voy a Buscar, y le digo, mira, mija, lo voy a terminar mi entrevista de hoy diciendo, el legado que dejó este disco y que dejó Bon y los Enemigos del Silencio, con tan solo 3 discos, es un legado muy importante en la historia del rock mexicano, y por bandas como ellos tuvimos muchas otras bandas que vinieron en los 90s, en los 2000s. De manera que gracias, Bon, por darnos al contrario, gracias. Ese gran disco, esa gran música, esa gran experiencia, tantas tocadas en el Rockstock, en Rocotitlán, y tantas pedas y tantas fiestas escuchando tu disco. Qué buena onda. Gracias, amigos, y para todos ustedes, sigan viéndonos en nuestro canal de YouTube, Factotum Records. Tenemos ya podcast, tenemos, ¿qué más, mi querido productor? ¿Qué más tenemos? El podcast, el TikTok,
que vengan a la tienda aquí en la Jardín Balbuena. Los que no conozcan la tienda, vengan, es una experiencia muy padre. Está bien, padre. Escuchar un vinil, echarse una chelita y platicar de música. Eso es Factotum Records para todos ustedes. Es el lugar donde encuentran el soundtrack de su vida. Chao.